En esta segunda temporada, grandes invitados, mucha más información. Bienvenidos desde la azotea. El Abogado en su Casa es un espacio costarricense de consultoría jurídica, labor que viene realizando desde hace varios años dentro de los medios de comunicación. Es un programa que se caracteriza por informar, educar y analizar temas que guardan relación con el derecho. Hoy viene a Desde la Azotea el conductor de este espacio, Denis Solano. Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, estimado oyente. No importa la hora que nos esté escuchando, quiero darle la bienvenida a un episodio muy especial en donde tenemos como invitado a Denis Solano. Él es licenciado en Derecho y viene a conversarnos un tema muy especial en un episodio que hemos titulado El Nuevo Abogado. Bienvenido, Denis, desde la azotea. Bueno, un gusto, don Juan Carlos, y un placer y un honor estar con los oyentes del podcast Desde la Azotea. Aprovecho para decir no solo el futuro del ejercicio de la profesión del derecho, sino otras profesiones que van en relación a las áreas sociales que deben cambiar, innovar o morir. Así lo han dicho en ciertos congresos de un tiempo totalmente atípico para todos, en donde la tecnología ha cambiado, es nuestro instrumento, y además en aras a la comunicación se deben desarrollar nuevas ideas y nuevos conceptos a partir de esa terminología jurídica que se está dando bien profesional. Quiero que iniciemos partiendo de un punto que hemos denominado una sociedad de derecho. Quiero citar una frase que se dijo en una serie producida por Marvel, Daredevil, protagonizada por un superhéroe cuya profesión es de abogado. Cito textualmente: tienes lo que te mereces. Es un viejo dicho, uno que ha sobrevivido a los años porque es verdad para la mayoría, pero no para todos. Algunos consiguen más de lo que se merecen porque creen que no son como los demás, que las reglas, las que la gente como tú y yo, la gente que trabajamos y nos esforzamos por vivir nuestras vidas, no se les aplica a ellos, que pueden hacer cualquier cosa y vivir felices para siempre, mientras el resto de nosotros sufrimos. Lo hacen desde las sombras que nosotros creamos con nuestra indiferencia, con nuestra falta de interés en todo aquello que no nos afecte directamente a nosotros aquí y ahora. Eso fue citado por un personaje de Marvel en esta serie en cuestión y lo pone uno a pensar sobre nuestras sociedades. Denis, ¿podría una sociedad existir sin el derecho coexistiendo junto a ella? Su opinión al respecto, por favor. Bueno, don Juan Carlos, qué pregunta más difícil me estás planteando el día de hoy, porque, bueno, si bien es cierto, a lo largo de la trayectoria profesional mía me he desempeñado en medios de comunicación y he trabajado en lo que es medios de comunicación y además en el área del derecho. Ahora bien, vos me planteas de que si puede coexistir una sociedad sin el derecho. Si hablamos de una sociedad sin el derecho, entramos a los supuestos de una anarquía total. El derecho es fundamental para las relaciones sociales, ya sea para, si bien vos salís ahorita, te vas a comprar un café, hay una relación jurídica que nosotros debemos analizar, o cualquier tipo de relación que vos estés hablando. Por ejemplo, vos me estás invitando a una reunión virtual en este momento y ahí se dieron una serie de condiciones y términos que yo debo de aceptar, ya sea de que se graba una reunión, que se graba el sonido, o bien se debe analizar todo ese fenómeno a partir del e-commerce, que es las relaciones que hoy están dando luz y que, bueno, hace unos 6 meses eran la gran innovación, hoy son la gran necesidad. Hoy yo te digo que una empresa que no tenga la tecnología acoplada para vivir en el desarrollo del siglo XXI con una web, puede que sea la empresa en aras a morir. Eso lo han dado las estadísticas. Ahora, hay 420 millones de casos sin resolver en el mundo. Ok, igual la vivimos en Costa Rica, la podemos vivir donde nos estén escuchando en este podcast, Argentina, Guatemala,
Honduras, El Salvador. ¿Qué es lo que sucede, don Juan Carlos? La justicia es un concepto jurídico indeterminado. Yo te pregunto a vos, don Juan Carlos, y a veces yo suelo más que una entrevista, me gustaría como una plática. Para vos, ¿qué es justicia, Juan Carlos? Es muy interesante este concepto que usted plantea porque me viene a la mente el término justicia. No sé por qué me imagino la búsqueda de la igualdad para todas las personas. Eso es lo que me viene a la mente cuando alguien me pregunta justicia. La lucha por alcanzar una igualdad, entre comillas, para todos. Ahora bien, si vos me preguntas justicia, hay cosas que para mí son justas, por ejemplo, que gane un equipo de fútbol porque fue el mejor rendimiento, pero para vos no, porque tu justicia está relacionada a que tenés una identidad con tu equipo favorito. Entonces es muy relativa. La justicia para mí en conceptos, hay un término jurídico que se le denomina concepto jurídico indeterminado. Eso es el famoso o el clásico término que decimos, no sé cómo definírtelo, pero existe. Así de simple, en formas llanas. De hecho, don Juan Carlos, usted ha escuchado los espacios del abogado en su casa y los 3 principios son informar, educar, analizar. Esos son los 3 principios. Y entonces yo decirle a tu radio escucha ¿qué es justicia? La justicia es muy subjetiva. A lo largo de la historia, doctrinarios como Kelsen nos vienen a plantear esa consulta. Inclusive, vos has tenido en tus participaciones del podcast a varios invitados que nos hablan de la superación, invocando a lo que es a lo más alto de sus creencias, como por ejemplo Dios. Uno de esos libros dice en derecho, que lo ponen a estudiar, es ¿qué es justicia? Si Dios mandó a su propio hijo a morir en una cruz. Entonces es una interrogante bastante fuerte a uno como católico. Yo, no sé, Juan Carlos, imagínate esta planteamiento que te estoy haciendo. Yo soy católico y a mí me dicen eso, pucha, tienes razón. Ahora te lo pregunto a vos, ¿concordás conmigo de que la justicia puede ser lo más relativo que existe? Definitivamente, Denis, lo deja uno ya en una encrucijada. Entonces, ¿qué es justicia? ¿Qué podemos entender por justicia? Ahora bien, vos me hablas de la igualdad. Hoy más que nunca somos una sociedad de desiguales. Es una triste realidad que debemos de tener claro, y no solo en Costa Rica. El fenómeno mundial nos da 2 supuestos muy importantes, a nivel económico y a nivel de salud. Hoy, Costa Rica reportó uno de los índices más importantes de COVID y no dudo de que cuando salga este podcast los números vayan creciendo. Pero ahora bien, si yo te pregunto, ¿es justo o no de que yo haya adquirido el COVID? Es un término totalmente subjetivo. O sea, yo en cualquier objeto puedo adquirirlo. No puedo decirte que va a haber una justicia igualitaria para todos. Eso es totalmente utópico y mentiroso para decirle a las personas, pero sí una justicia que debe garantizarse, porque un Estado de derecho que no garantice la justicia, principios como el debido proceso, como el derecho de defensa, estamos frente a una crisis del sistema. Qué interesante eso que planteas, porque hace mucho tiempo platicaba con un colega tuyo, licenciado también, y hablábamos precisamente de que hay mucha gente que se queja, que dice, y lo relaciono con el punto que mencionamos de la serie de Marvel, que hay mucha gente que, entre comillas, voy a citar esto, no tiene lo que se merece. Entonces hay gente que se queja y dice, es que ¿para qué está el sistema de justicia si hay tanta gente mala afuera? Eso es lo que mucha gente le he oído decir. Y lo interesante es que, y por favor aquí usted nos alimenta este punto, usted que es especialista en esta área, y es que los sistemas de justicia, nuestro aparato jurídico no está diseñado o no se creó con el fin de meter al malo a la cárcel, sino de prevenir que el inocente vaya a la cárcel. Quiero que por favor nos amplíen ese aspecto, o si es que no, si es que es al revés, pero siempre ese día platicaba con este colega suyo y hablábamos de este punto. Nuestro sistema jurídico está destinado, creado, tiene el fin de garantizarle al inocente realmente nunca sufrir si no es lo que le corresponde, si no es lo que se merece. Su opinión al respecto, por favor. Ok.
Qué interesante esta pregunta, porque en realidad si nos vamos a una fuente histórica, los principios de la justicia en Costa Rica vienen del derecho romano. Para nadie es un secreto. Ahí vos y yo, supongamos que seamos ciudadanos romanos, vamos y presentamos la situación jurídica frente al pretor, quien era en aquel momento quien impartía justicia, y era el que resolvía o no el conflicto jurídico. Pero el concepto de justicia viene del pretor solamente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Hemos pasado trasfondos históricos como la Inquisición, en donde no se daban algunos supuestos o derechos de defensa, donde nada más se buscaba la verdad o la justicia de solo de una de las partes, porque era quien presentaba supuestamente el cuadro fáctico jurídico completo, y de ahí se resolvía el tema. Pasamos a un sistema acusatorio después, en donde, ok, yo te acuso, te doy cierto derecho, pero de ahí la gama jurídica para resolver las garantías no eran tan sólidas. El sistema penal de Costa Rica, me atrevo a decir de que cumple con tintes de ambos sistemas, uno acusatorio y uno inquisitivo, porque si bien es cierto, se debe garantizar esa prevención, y que para mí lo más importante no es, o sea, entiéndase no solo víctima en un sistema penal, sino una víctima en sistemas civiles, en sistemas agrarios, en sistemas de familia. La víctima es la persona más importante, pero debemos de igualar ese proceso judicial frente a la otra parte, en donde no puede estar totalmente descubierta, porque el sistema tiene que ser, bueno, yo soy de las creencias de que se deben de existir protocolos preventivos, no solo protocolos, medios de resolución alterna de conflictos. Don Juan Carlos, para mí un conflicto no debería existir, nunca. Si vos y yo nos peleamos en este podcast, en este momento, resolvámoslo por medio de una conciliación. Nadie tiene por qué enterarse. Vamos con un conciliador, resolvemos el cuadro jurídico y listo. Pero muchas veces lo que sucede es que preferimos judicializar o tener, que voy a adelantarme a uno de los temas que me vas a plantear, pero después lo voy a retomar. Antes pensábamos de que el buen abogado era el que llegaba con esos maletines, con corbata, con un carro de lujo del año, y ahora sí, el que salía más en medios, el que salía más reprochando una conducta al aparato judicial o, entiéndase, al sistema en sí. Error. Para mí ahora el abogado es el que puede plantearte un esquema jurídico fáctico en donde vos vas entendiendo la resolución del conflicto y la tesis para vos convencerte. Eso es la comunicación empática, donde yo debo ser empático y transmitir, digamos, don Juan Carlos, si yo te estoy diciendo a vos que el carro es rojo, yo como comunicador debo convencerte que el carro es rojo. No puedo apostar por una comunicación que no sea empática. Ahora, como juristas y como personas en todas las ciencias que quieras verlo, un psicólogo debe tener comunicación empática, un profesor debe tener comunicación empática, porque si no se va a ver reflejado en un examen. Usted puede ver ahí ya, inclusive los sistemas donde le van resolviendo el examen solo, el profesor solo lo sube y usted ve y le tira el resultado. Eso pasa a lo largo de un tamiz de que para mí uno de los principios rectores son las habilidades blandas en cualquier profesión. Ahora, vos me estabas comentando todo lo que has estudiado de locución. ¿Tiene que ver algo en relación con tu carrera principal? Te pregunto. Sí, en parte tiene que ver porque trabajo con la comunicación, con comunicar ideas, decir cosas. En este caso, un poquillo tiene que ver, sí. Ahora, yo conozco muchas personas que son locutores, conductores, pero no logran transmitir el mensaje o no logran engancharte por 5 minutos. Igual sucede, vos vas en la radio y mira, decís, qué buen programa, qué interesante, pero ¿qué pasa si la persona te comienza a hablar con este tono de voz? Muy buenas noches, don Juan Carlos, es que hoy es un placer tenerlo aquí. Eso no es comunicación empática. Si vos le pones alma y vida, corazón a un proyecto y te generas una identidad frente a esa empresa o frente a ese proyecto o ilusión, vos entras con ánimo, con fuerza. Que puedes cometer errores, es normal, somos humanos. Igual pasa en los tamices de la pregunta que haces. Me hiciste la consulta en relación a la justicia, pero me estaba acordando más bien la película de Endgame de Marvel,
en sí de Thanos y de todo el anillo y las gemas del infinito. Ok, ahora bien, una de las preguntas que vos me planteaste es, ¿qué es justicia? Los anillos definieron quién se iba a desaparecer en ese momento, ¿cierto? Cierto. Ok, igual es la justicia. No podemos saber cuál es el concepto en sí para definirlo. Para Thanos, la justicia era eliminar la mitad de la raza humana o bien el universo. Eso para él era justicia. Para los Vengadores era todo lo contrario, era mantenernos vivos. Entonces son conceptos muy, muy difíciles y complicados de poder definirlos hoy. Definitivamente muy acertado esto que nos cuentas, Denis, y que nos haces aterrizar y verlo en términos muy prácticos, muy de nosotros, muy cotidianos. Es impresionante cómo el cine y otros medios han logrado calar, han logrado acariciar ciertos aspectos o temas que nos sirven como enseñanza de principios para el resto de la sociedad. Y agradezco profundamente que también nos enseñes de esta forma. Precisamente quiero avanzar al siguiente punto de este episodio y lo hemos denominado los medios digitales. Y quiero citar al multimillonario y filántropo Bill Gates, quien dijo lo siguiente: si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. Denis, estamos viviendo una era de transformación en la esfera del derecho respecto a su interacción con las personas. Los abogados están siendo cada vez más conscientes, por ejemplo, del marketing como una ventaja competitiva. Juan Carlos, excelente pregunta. Para inclusive eso te puedo hablar 2 horas hoy, porque es uno de los campos que más me apasionan. Hay 3 campos que me apasionan: el derecho penal, la comunicación y en sí que las personas luchen por sus sueños. Porque si bien es cierto, yo soy una persona joven, tengo 21 años, soy licenciado en Derecho, también he tenido que luchar por mis sueños y generar proyecciones a largo plazo, que a veces es lo que a nosotros nos hace falta. Igual pasa con las empresas. Las empresas tienen una marca, ok. El perfil tradicional de una página web, de un abogado, de una firma, siempre ha sido una descripción de su equipo. Solamente, don Juan Carlos, vos entrás a la página de X firma y no te ofrecen un servicio. ¿Miento? Correcto. Ok. Ahora bien, un jurista colombiano resaltaba que no hay un valor adquisitivo de servicio. O sea, a vos te va a interesar en una página web conseguir un servicio. Vos entras a las multinacionales, a Amazon, por ejemplo, te brindan un servicio de adquisición de cosas. Si yo nada más entro a la página de Amazon, veo las personas que trabajan en Amazon, es una página empresarial, pero sin un norte o un valor importante para las relaciones comerciales o el ejercicio de la profesión. Creo y aspiro de que hay una triste realidad. Hay 30,000 abogados en Costa Rica. La tasa de aprobación en España, no tengo los datos en Costa Rica, que no entran al mercado laboral es de un 68%. Te garantizo que en Costa Rica no andamos muy lejos de ese índice. En España se dio un supuesto de que 2 alumnos demandaron a la universidad diciendo de que fue falsa la publicidad y el plan de estudios porque no consiguieron trabajo. Ahora, ojo este supuesto. Si yo te digo, si yo soy innovador o esta palabra que ahora está en boca de todo el mundo, emprendedor, genero una proyección de negocio propio. Eso es lo que pueden hacer muchos abogados independientes. Ahora, los abogados en clase media deben aspirar a lo que son sesiones virtuales, citas virtuales. Ya no es necesario el abogado aquel que se desplazaba de Cartago a San José. Vos podés estar en Pavas, por ejemplo, o en Shanghai en este momento, hacer una relación jurídica, hacemos un negocio, una carta de crédito, entiéndase un cheque, una transferencia bancaria. Yo no me moví del lugar donde estoy y vos tampoco te moviste. En México, los abogados, al igual que en Costa Rica, cobran por hora. Pero resulta que yo te cobro el juicio por ir, por ejemplo, de Cartago hasta Pérez Celedón. Supongámonos que yo duro 8 horas, incluyendo el proceso judicial, para poder trasladarme, y yo para poder cobrarte esas 8 horas estaríamos hablando de un promedio de 100,000 colones. Ahora, vía virtual, si a mí me convocan por una audiencia virtual,
ya eso cambia totalmente, porque te cobro solo por las 2 horas virtuales que estoy atendiendo la cita o el ejercicio de la audiencia, porque los jueces están interactuando conmigo desde la otra pantalla. Te quiero ser totalmente franco, esto no es solo de los abogados, esto también es de los arquitectos, también de los profesores, también de todas esas personas que tienen el ejercicio de una profesión social en aras a un nuevo futuro. La sociedad cambió, y si no entendimos de que la revolución industrial, que la revolución digital se nos impuso y no se nos adaptó, porque así fue, por lo menos en el caso de Costa Rica, fue una imposición a donde inclusive todo el sistema educativo tuvo que pasarse a golpe a clases virtuales, igual las reuniones. Qué difícil para abogados de 60 años, don Juan Carlos, encender una computadora, darle una lección a sus alumnos, o bien poder llegar a una audiencia de un juicio oral y público, cuando estaban acostumbrados a llegar a sentarse a un escritorio y hablar por horas. ¿Cierto o mentira? Definitivamente, claro que sí. Denny nos contaba y nos hablaba y mencionaba lugares de aquí de Costa Rica como Cartago. Cartago es una provincia de aquí de Costa Rica que queda más o menos a 1 hora de tiempo de la capital San José. Es una de las provincias más hermosas aquí en Costa Rica. Eso es para todos los oyentes que están en otros países escuchándonos y que tengan más contexto de lo que el invitado nos conversaba el día de hoy. Muchas gracias, Denis. Quiero pasar precisamente a este desafío, a esta oportunidad que se nos presenta, especialmente por las condiciones de pandemia que vivimos en el mundo en este 2020. Y quiero que podamos explorar lo que algunos medios, algunos centros de estudio han llamado el abogado del futuro. En un artículo titulado "Así serán los despachos de abogados del futuro", escrito por Eugenia Navarro de ESADE Business School para la revista Forbes Centroamérica, ella afirma que las claves de las firmas del futuro serán las siguientes. Y me gustaría su opinión en cada uno de estos aspectos. Por favor, voy a mencionar el primero. Ella indica: en el futuro existirán 2 modelos de negocio. Un modelo estandarizable donde la inversión en tecnología y la industrialización del proceso son claves. Y por otro lado, las firmas tradicionales podrán sobrevivir si acotan su trabajo a la parte más sofisticada del trabajo legal, invirtiendo en talento y manteniendo una alta rentabilidad. O sea, ella nos habla de una bifurcación. Va a haber 2 tipos de negocio. Uno que se moverá en la parte tecnológica virtual y tendrá ahí su nicho. Y otra se quedará más tradicionalmente trabajando, pero se especializará. Y ahí es donde podrá obtener también un nicho importante. Su opinión al respecto en este punto, Denis, por favor. De hecho, Juan Carlos, leí todo el artículo justamente antes de entrar a la entrevista con usted, porque justamente soy de esas personas que es muy esquematizada, que le gusta ver, explorar antes de entrar a una cosa y ya después aventurarse. Y ella dice que el 30% de lo que usted nos comenta en el ejercicio de la profesión legal se puede estandarizar. Ok, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero el otro 70% lleva un carácter intelectivo que solo un humano lo puede hacer, que solo un cuadro fáctico, jurídico y analítico y probatorio se puede realizar por el ejercicio de un abogado. ¿Por qué? Porque hay criterios de lógica que una máquina no te va a poder desarrollar. Yo sé que ahí va mucho de la pregunta, o sea, ¿algún robot podrá reemplazar a Denis Solano? Bueno, yo te puedo decir, sí, me puede reemplazar en un 30%. El otro 70%, ¿a quién le corresponde? A un ejercicio de un ser humano que utilice y piense el cerebro de forma lógica para poder convencer y generar comunicación empática. Por eso es a mí el tema que más me fascina, la comunicación y el derecho. Porque, vamos a ver, las disciplinas se deben desarrollar a partir de que si nosotros no desarrollamos habilidades blandas como la oratoria, los ensayos, por ejemplo, antes yo de trabajar de asistente legal, a mí me ponían a redactar notas periodísticas para que después el periodista la fuera a revisar y después el director del medio. Así yo aprendí. Antes de entrar yo a Cadena Radial Costarricense, yo estuve trabajando a lo largo de 2 o 3 meses en una radio local AM, en Radio La Fuente Musical. Entonces, esos años de experiencia me ayudaron muchísimo para poder conducir o mediar en lo que es un problema mío, por ejemplo, que era hablar en público. Ahorita yo te puedo hablar en público 7 horas, 6 horas, pero son habilidades que no se desarrollan de la noche a la mañana y un algoritmo no va a poder cambiarlo. O sea, la experiencia de un abogado
de años es totalmente envidiable, porque yo quisiera tener todo ese conocimiento, pero con la juventud de ahorita. Igual pasaría en las máquinas. O sea, no dudo de que se deben de romper el punto 2, vos me lo vas a indicar, es romper los modelos clásicos de prestación de servicios jurídicos. ¿Cierto? ¿Me equivoco con el modelo clásico? Correcto. Exacto. Ese modelo clásico, ¿cuál era? Don Juan Carlos agarraba el teléfono, me llamaba: Denis, es que tengo un divorcio, me estoy divorciando así, de la siguiente manera, pero necesito una cita con usted, no puedo hablar nada por teléfono, me da miedo que esto lo esté escuchando otra persona, tengo miedo a que mi cónyuge logre infiltrarse en la llamada. Eso pasaba frente a esa realidad. Ahora, ¿qué sucede? Dicen: no, por favor me programa una cita por Zoom, por Teams o inclusive hasta por mismo WhatsApp, no hay ningún problema, yo le presento mi cuadro fáctico, vamos redactando la demanda juntos, y ahí es donde el servicio normal y habitual de los servicios jurídicos cambió. Igual al tercer punto, la diversificación de talentos. Vos y yo creo que lo hemos hablado fuera de micrófonos. La diversificación de talentos no solo se refiere a los perfiles de un abogado. Muchas veces, si yo traigo a 6 asistentes de la universidad en la cual yo salí, puede que los mismos tengamos la misma línea de pensamiento. El 100% va a ser la misma línea de pensamiento. Pero ahora bien, si te traes asistentes de otras zonas, el modelo empresarial es totalmente variado, porque traes innovación. Ahí sí traes innovación, traes nuevos talentos, que puede que vos puedes pensar diferente a lo que yo pienso, pero la combinación de esos talentos pueden lograr el éxito empresarial. Muy interesante esto que mencionas, Denis. Eugenio Navarro, hablabas precisamente de esto que ya estás ampliando, de la diversificación del talento en el futuro en las firmas. Habla de que las firmas van a incorporar otras profesiones como ingenieros, como periodistas, inclusive matemáticos, para diversificar el talento que prestan y lograr un servicio profesional trabajando a partir de equipos multidisciplinares y multiculturales. Entonces me parece muy interesante esto que mencionas, porque nos pone a pensar en perspectiva realmente hacia dónde es que se está moviendo esta situación y las oportunidades de colaboración que plantea el futuro en torno a el derecho. Quiero que podamos hacer hincapié en este punto, sumándole otro apartado que Eugenia menciona en su artículo, y es la aparición de firmas y servicios jurídicos virtuales, porque ella habla de que en el futuro tener costosísimas oficinas en las mejores zonas del país no será relevante, y sí lo será el acceso vía web o vía internet. Ella habla de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas al respecto? Don Juan Carlos, creo que diste en el punto. Por ejemplo, yo de lunes, jueves y viernes, por ejemplo, me dedico a temas de índole jurídico, nada más, para resolver asuntos, para ver términos, para poder pasarle al socio o asociado lo que corresponde. Martes y miércoles me desenvuelvo en lo que es temas de comunicación. Por ejemplo, el día de mañana tengo reunión con varios periodistas y técnicos de cadena radial costarricense. Pero vos llegas a preguntarte y decir, ¿qué hace un abogado en la reunión de técnicos? Este servidor que estás viendo aquí inventó de una forma muy casera un set virtual. Entonces, ese trabajo en equipo que vamos a ir a hacer mañana va a ser el éxito empresarial de dos empresas, la que yo represento, bueno, las dos que yo represento, tanto el abogado en su casa como cadena radial costarricense. Vamos a ir a trabajar eso, pero hay abogados, hay técnicos y está el gerente. Entonces, son modelos multidisciplinarios que son necesarios. Muchas veces los bufetes de abogados hacen contrataciones equívocas y dicen, bueno, es que vamos a contratar la maquila de asistentes jurídicos. Ok, pero ¿cuál es su plan de publicidad? ¿Cuál es su plan de marketing? ¿Usted es marca personal? No. ¿Usted tiene una marca empresarial? No. Entonces, ¿qué empresa sos? Ah, no, de boca en boca. Ok, de boca en boca, ahora en una sociedad que se mueve por la información, en donde justamente ahora, antes de prepararme a esta entrevista, puse abogados y me aparecían anuncios de abogados de Costa Rica. Entonces es muy interesante. Los talentos o el aparato judicial siempre va a depender de otras personas. ¿Quiénes son los que hacen los códigos o la parte procedimental en el área del derecho? Los ingenieros industriales, porque lleva un proceso, todo lleva una lógica. Si fuera por abogados, nosotros nada más le meteríamos definiciones, te lo garantizo.
hablaríamos paja por 1 hora y llegamos a definiciones. Pero si viene un especialista en la materia, nos puede orientar, y así es como tenemos que aspirar. El éxito de un profesional de aquí a los 10 años, 5 años, va a ser si se logra acoplar con otras personas y otras profesiones. Si en su despacho tiene una persona que se encargue de comunicación, o inclusive si él mismo sabe de comunicación, porque uno debe también ser independiente, pero en el sentido de poder apoyar a su propio equipo. Los sistemas de jefatura, por ejemplo, son horizontales, ya no son verticales. En Nueva York, las grandes empresas, el jefe puede estar en el mismo call center atendiendo y vos no te das cuenta. Esos son los nortes que debemos impregnar en nuestra cultura, porque los esquemas verticales que nos dan miedo. Si vos sos mi jefe, don Juan Carlos, y llegas a mi oficina y mira, tengo una situación, me pasó lo siguiente, pero es que no quiero contarte porque tengo miedo. Eso no genera trabajo en equipo. El trabajo en equipo, por ejemplo, no hay cosa que a mí más me encante, es a las 4 de la tarde sentarme a tomar café con todos los muchachos de la oficina. Para mí eso es la pasión, porque yo sé de que ahí es donde sucede el esquema organizacional. Ahí es donde yo sé dónde va mi norte o la empresa. Ahí es el futuro que yo voy a representar. Igual pasa en los diferentes esquemas empresariales. Si logramos entender que todos somos una familia y no una empresa, logramos el éxito. Qué impresionante esto que nos has dicho, informado y educado, porque esto es lo que se pretende en este episodio, y es plantear esa ruta de futuro para todo aquel profesional, en especial que está relacionado con el derecho, para todo aquel que quiera hacerlo, y también para el que está desde afuera viéndolo y que en algún momento va a necesitar servicios para X o Y razón. Quiero cerrar el episodio de hoy porque se nos fue el tiempo muy rápido, comentando un aspecto que fue publicado en la cuenta de Twitter de Marvel de Daredevil, esta serie que ya comentamos al inicio sobre este superhéroe de profesión abogado. Ellos, debido al estreno de la 3ª temporada, publicaron un versículo bíblico en su cuenta oficial, y el versículo bíblico lo publican con un hashtag National Superhero Day, y el versículo decía: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Me parece muy interesante plantearlo en este punto del episodio, porque considero que, sin importar los canales en el futuro, ya sean físicos o virtuales, por medio de un asistente virtual o de una persona, la profesión del derecho es y seguirá siendo una de las más importantes dentro de nuestras sociedades, y necesitamos personas que sigan defendiendo al inocente. Denis, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, por contribuir desde su profesión a hacer una mejor sociedad. No, muchísimas gracias a usted, don Juan Carlos, por la invitación, y felicitarlo por este espacio que sin duda cumple y practica los 3 principios del abogado en su casa: informar, educar y analizar. Solo que, como dice el logo, o en sí el eslogan desde la azotea, en donde todos quieren estar porque quieren contar algo. Sin duda, todos tenemos una historia y todos tenemos un sueño que, gracias a este tipo de espacios, uno puede vislumbrar y cumplir por el ejercicio que usted hace. Muchísimas gracias, Denis, y muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron al tanto de este episodio. Nos vemos la próxima.